Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico. Episodio número 67, parte 2 del año 2019. En el episodio anterior, yo me adelanté un poco a los hechos y los contextualicé un poco con respecto a que me iba a Bogotá a trabajar en una feria. Pero pasa algo realmente muy relevante antes de que se dé lo de la feria y que yo pueda adelantar como mis trabajos de universidad para poder emprender ese viaje. Resulta que mi novia sale de vacaciones, yo todavía estoy en la universidad y ella se va para Pereira en junio, bueno, específicamente en Dos Quebradas, que es donde yo vivía. Resulta que esta vez ella no viaja sola, viaja con dos compañeras más del trabajo que querían hacer como un pequeño recorrido por el eje cafetero. Ella ya me había contado esto, sus compañeras iban a quedar como alrededor de 3, 4 días, no recuerdo bien, y de hecho me pide que le ayude a buscar como un hotel cerca de mi casa para ellas. Yo a estas dos compañeras ya las conocía y honestamente yo no era para nada celosa con mi novia, excepto con la profe de inglés. Pues como les parece que como yo estoy haciendo trabajos, aparte pues también tengo que trabajar y demás, mi novia sale como los 2 primeros días con ellas, van y hacen planes en el Parque del Café de Montenegro, bueno, obviamente como el tour, y yo efectivamente no las acompaño, aunque mi novia sí me había dicho que sí quería ir y demás, pero para mí siempre era como la responsabilidad por delante. Trataba de poder hacer muchas cosas porque obviamente sabía y era consciente de que estaba en una relación, pero siempre sin descuidar lo demás. Y pues nada, yo le digo, no, mi amor, ve tú, disfruta, no sé qué, tú sabes que no pasa nada, igual yo tengo que hacer trabajos. Bueno, se suponía que para el domingo, ese fin de semana que ellas habían ido, una de ellas iba a quedar y la otra se iba para Manizales. Resulta que me dice, mi amor, mira que tal persona se quedó, o sea, una de las amigas, y quiere que la acompañe mañana a comer y demás. Espero no te moleste. Yo le digo, no, no pasa nada, pues ve. Y al otro día, o sea, el domingo, yo obviamente tengo un trabajo enorme que entregar de la universidad. Como yo les dije en el episodio anterior, yo me trasnochaba, me amanecía, o sea, de todo para poder cumplir. Eso siempre he tenido, que he sido muy comprometida pues con esa parte académica en pro de si me toca hacer sacrificios, los hago. Total que al otro día, pues ese domingo ella está como un poco rara, pero yo no lo había notado, sino que yo la veía como indecisa de ir a la comida con la amiga. Entonces me decía, ay, no sé si ir, pero parecía más, ¿saben? Ahora que lo pienso, que estaba esperando como que le confirmaran. Entonces me decía, no sé si ir, si no ir. Y yo ahí me acuerdo mucho que le dije, ¿cómo así? Pero si tu amiga se quedó y tú eres la que conoces, ¿cómo le vas a hacer ese desplante a tu amiga? No vayas a hacer eso, amor, mira que tú eres la indicada y además te comprometiste. Me acuerdo mucho que me dijo como, sí, pero es que no sé, me está dando como pereza. Después le entra un mensaje, ella lo responde y luego me dice, ay, no, sí, voy a ir, ¿tú quieres ir? Yo le digo, no, amor, tú sabes que no puedo, o sea, de verdad tengo que hacer este trabajo y tú sabes que es importante, si no, de verdad yo iba. Y me dice, ay, pero yo quiero que vayas. Piénsalo, vamos. Y yo le digo, no. Además, mi novia, o sea, ahora que lo pienso en ese momento, fue muy segura de que yo le iba a decir que no. Evidentemente porque me conocía como la palma de su mano, o sea, sabía perfectamente que yo no iba a dejar de hacer un trabajo por irme para allá y estaba muy segura de la respuesta que yo le iba a dar. Porque es que con lo que va a pasar a continuación, ustedes también van a caer en cuenta como yo de cómo se atrevió incluso a invitarme varias veces. Total, que ya se va. Yo me quedo haciendo mi trabajo, yo lo que le digo es, más bien si quieres me vas contando cómo va tu día y ella me dice, mi amor, por estar tan juiciosa, te voy a recompensar cuando llegue en la noche. Obviamente ustedes ya saben de qué manera. Y yo pues obvio, sí, obvio, claro, por supuesto, qué bien que me recompensen. Normal que yo me quede tranquila, ¿saben? Después, como a eso de las 2 3 de la tarde, mi novia me llama que para ver cómo voy con el trabajo, que para ver qué estoy haciendo. Y yo le pregunto que cómo les ha ido, que dónde están. Me dice que están en el centro comercial de Ciudad Victoria, ahí en Pereira, y que recién habían comido y que habían comido en Frisbee. Nosotras colgamos la llamada, yo me pongo a seguir en mi trabajo, cuando de un momento a otro, o sea, me agarra como algo en la panza, como una sensación tan extraña que pocas veces he sentido en mi vida, como un presentimiento y eso de que se me viene a la mente, ella no está allá.
ella está en Santa Rosa y está con esa persona, que es el pueblo cerca de Dos Quebradas. Así que como yo sé que mi intuición pocas veces falla, si no es que nunca, decido llamarla nuevamente y hacerle preguntas más capciosas. Entonces, ella me contesta, se demora un poco en responderme, yo escucho que está lloviendo y ella me dice como, ay amor, ¿qué pasó? No sé qué. Yo le digo, no amor, eh, nada, es que quiero hacer una pausa activa y te quería seguir preguntando, bueno, que cómo te había ido y al fin qué comieron. Entonces me dice, no, comimos en Frisbee y tal persona se comió esto, yo me comí esto y yo, ah, ok, ¿y qué tomaste? Y me dice, no, yo me tomé una Águila Light y mi amiga se tomó X cosa. Cuando me dijo Águila Light, yo dije, a ver, en Frisbee no venden cerveza. Entonces era como una forma de cogerla en la mentira. Y también me fui a mirar el estado del tiempo en Pereira y no estaba lloviendo. Así que todo apuntaba a que yo estaba en lo cierto. Miré el clima de Santa Rosa y sí estaba lloviendo. Entonces yo dije, aquí no hay pierde, ella está en Santa Rosa. Yo no le dije nada, colgamos. Después al rato vuelvo y la llamo, ella está un poco nerviosa. Yo le digo que cómo va el día, tan. Y algo muy particular que ella siempre tenía cuando se veía con esa profe es que siempre llegaba muy tarde. O sea, no era como me voy a ir a ver 2, 3, 4 horas, no, todo el día. Ella se fue, si no estoy mal, a las 11 de la mañana y llegó efectivamente casi a las 11 de la noche. Cuando ella llega por la noche, yo ya he armado un plan con mi mejor amiga, bueno, con una de mis mejores amigas, con Karen, porque yo lo primero que hago cuando cuelgo con ella, cuando me dice lo de las cervezas, llamar a Karen y le digo, Karen, mira, yo creo que mi novia me está diciendo mentiras. Y me acuerdo mucho que Karen hasta me dijo, pero ¿está segura? ¿Qué le hace pensar en eso? No sé qué. Y yo le digo, no, estoy 99.9% segura. Yo solo necesito que me ayude a mirar si en Frisbee venden cerveza para que miremos el menú de Frisbee. Karen me dice, es muy raro que en Frisbee vendan cerveza, igual ya miro el menú y le confirmo y me dice, no, allá no venden cerveza. Yo le cuento que igual escucho que está lloviendo, que en Santa Rosa sí. Entonces le digo que si le puedo decir a mi novia que ella la vio con esta persona en Santa Rosa. Karen para ese momento tenía un novio que tenía moto y ellos normalmente salían mucho también. Entonces me dice, sí, hágale, dígale, no hay problema. Yo obviamente doy tiempo a que ella llegue en la noche. Cuando ella llega, obviamente, cómo llega una persona cuando ha dicho mentiras y demás, normal. Y díganme si estoy equivocada, súper melosa, súper cariñosa, súper amable. Así, en esa tónica llega. Yo obviamente estoy muy enojada, pero trato como de no demostrarlo, a excepción de que cuando ella llega yo estoy con mi mamá viendo televisión y ahí me paso a mi cuarto y ella me dice, te voy a compensar por haber estado tan juiciosa. Bueno, me pregunta que si terminé el trabajo y demás. Yo le digo que sí, que efectivamente pues que lo pude terminar, pero que no quiero que me compense, que solo quiero que me diga la verdad. Ella me dice, ¿cómo así? ¿De qué verdad me estás hablando? Y le digo la verdad de dónde estabas hoy. Y me dice, pero ¿cómo que dónde estaba? Yo te conté que ta, ta, ta. Y me empieza a dar explicaciones, me empieza a decir que cómo se me ocurre que me va a decir mentiras, que yo que estoy pensando, que yo a toda hora con la desconfianza. Y en ese momento yo le digo que mi mejor amiga la vio. Ella me dice que no, que claro, que como mi mejor amiga siempre estaba en contra de la relación. Ah, bueno, porque Karen y ella no tenían como mucho feeling, nunca pudieron como crear una amistad y así, no. En cambio con Ángeles sí, ya después les cuento por qué. Total, que ella me empieza a decir como que seguro mi amiga la confundió, que eso no puede ser así, que como le iba a haber visto, que además yo estaba haciendo un show de celos, que mejor dicho, lo que a uno le dicen normalmente. Yo estoy súper parada en la raya y le digo, mira, te doy hasta las 12 de la noche porque me acuerdo que faltaban como 5 o 10 minutos para las 12. Y le digo, te doy hasta las 12 de la noche para que me digas la verdad. Y le digo, te lo juro, que si no me dices la verdad antes de esa hora o a esa hora, esta relación se acaba y de verdad que nunca más vamos a volver. Porque claro, ya veníamos en ese patrón de que terminamos, volvemos a ver. Bueno, sobre todo yo. Eso se queda así, yo me giro pues como para el otro lado y faltando como 2 minutos, 1 minuto para las 12 me dice, bueno, hablemos. Y me dice, espero que tu amiga también te haya dicho que estábamos también con el novio de ella. Bueno, porque esa es la otra, ¿no? La chica tenía un novio, o tiene, porque llevan como muchos años juntos y para esa época llevan como 5 años juntos, algo así. Pero la verdad, una relación un poco rara, o sea, no rara, sino siento yo que muy moderna,
pensaría yo que incluso pudo haber sido una relación abierta, aunque estoy especulando, son conclusiones a las que llego a raíz de cómo manejaban estas dos personas su relación y también por cosas que después fui como atando cabos con respecto a cómo mi novia me hacía como ciertas propuestas, bueno, no propuestas, pero sí como que me tiraba preguntas a ver si yo de pronto copiaba. El hecho es que me dice que estaba ahora con los dos y que efectivamente ella me había mentido, que porque no quería tener un problema conmigo y demás. O sea, la excusa era yo. Es decir, es que tú te ibas a enojar, es que tú tal cosa, es que tú tal otra, y yo lo único que quería era evitar un mal momento. ¿Cómo les parece que yo muy puesta en mi palabra le acepto que le dije que le iba a dar otra oportunidad? Obviamente me cuesta un montón este proceso internamente, yo no se lo demuestro mucho a ella, pero internamente yo estaba gestionando muchas cosas. Hay algo que para mí es muy maluco y es cuando te dicen mentiras, porque además yo ya venía como con ciertos indicios de cosas. Me dice mentiras, a partir de ahí es muy difícil uno creerle a alguien, ¿cierto? Y uno se va volviendo como desconfiado. Total, que ella me dice que obviamente ella va a hacer de todo para que yo crea en ella otra vez, que eso fue un error, que la perdone. Además, que es que yo no me acuerdo exactamente cuándo pasó esto, pero yo sé que cuando tuvimos una discusión fuerte, y creo que fue antes de esto, ella se fue a dormir a un hotel. Yo no sé si esto lo conté en el episodio anterior, ya se me olvidó, creo que sí lo conté, que es como lo más duro que yo hice en algún momento viviendo en mi casa y cuando ella iba a visitarme fue decirle, esto se termina y debes buscar dónde quedarte porque no quiero. O sea, estaba muy decidida en ese momento y siento que ahí fue cuando me dijo que iba a terminar esa amistad, porque por eso es que también me dice mentiras, porque ella me había prometido que ya no iba a volverse a hablar con esa persona. Yo me acuerdo que cuando ella me prometió eso, pero no recuerdo por qué fue que discutimos, o sea, eso mejor dicho, se los garantizo que he estado tratando de pensarlo y de recordarlo y no me da la cabeza, o sea, no lo recuerdo, pero tuvo que haber sido por ella, porque precisamente por eso es que me dice esas mentiras, porque se ve a escondidas. En plan, ya me había dicho que esa amistad se había acabado, que porque ella no me quería perder y demás. El hecho es que aquí, en este punto, yo decido que no. O sea, le digo como, mira, ¿sabes qué? Si es tu amiga, si no la quieres perder, yo no quiero ser una pareja tóxica, pero a mí esto me está costando mucho, esta relación me está costando mucho y sobre todo por la forma en cómo has hecho las cosas. Yo prefiero que sigan siendo amigas. Yo prefiero que me digas la verdad. Yo prefiero que me digas me voy a ver con ella, que me vuelvas a mentir, porque de verdad que otra mentira no te la voy a perdonar. Entonces, si nos vamos a dar otra oportunidad, lo vamos a hacer, pero siendo lo más honestas. Es lo único que te pido. Y que me tengas paciencia, porque además yo empecé como a acumular cosas y en ese momento yo todavía no le sacaba en cara muchas cosas, pero yo sí al gestionarlas, como que cuando ella hacía algo, yo en vez de hacer borrón y cuenta nueva, lo que hacía era como acumular. Y por eso yo le digo como, mira, ¿sabes qué? Ya, o sea, sigue siendo la amiga de esta persona, solo te voy a pedir que manejes bien tus tiempos. Yo obviamente vuelvo y le hago la pregunta de si tú estás enamorada de tu amiga, dime, si es el amor de tu vida, dime, pero no juegues conmigo, porque a mí también me estás haciendo daño con esto. Ella obvio me dice que no, que simplemente la quiere mucho, bueno, en fin. Yo igual decido darle una oportunidad, ahí es cuando entonces pasa lo de ir a trabajar en la feria a Bogotá. Cuando yo ya salgo a vacaciones, obviamente pido pues permisos para irme antes, me voy con ella me ayuda pues con las buenas ideas para lo del guión. em, y cuando estamos en Bogotá, en modo obviamente también como reconcilie, ustedes saben que es como la mejor etapa, entonces estábamos como cuando estábamos al principio, súper melosas. Ella estaba súper detallista, aunque ella por lo general siempre fue muy detallista, pero pues en esos momentos muy puntuales como que era el triple. En esta feria, súper especial conmigo, súper atenta, yo llegaba súper cansada, entonces me hacía masajes, bueno, súper linda. Salimos mucho para esa época a lugares muy bonitos y ella me dice, yo quiero hacer las cosas bien, y algo que tenía, y tal vez también ya lo dije, es que ella cuando se proponía cambiar algo lo hacía. Entonces, cuando tuvo que contarle a algunos amigos como para
sentir que si estaba saliendo, digámoslo entre comillas, del closet y que yo me sintiera un poco más aliviada con la situación, lo hacía. Y esta vez dio un paso enorme y fue presentarme a su hermano. Su hermano sí era abiertamente, es más bien, abiertamente homosexual pues con su familia, él sí llevaba a su pareja y demás, pero yo no lo conocía y él no sabía de ella. Entonces ella hace pues este proceso de abrirse con él y aprovecha un viaje que hacemos a Melgar y me lo presenta. En ese viaje a Melgar, pues obviamente yo me siento súper bien, empiezo a conocer parte de su familia ya, digamos, a un nivel oficial, aunque oficialmente de esta manera fue lo único que conocí como tal, o sea, oficialmente que supiera que éramos pareja. Y se siente súper bien, o sea, nos sentimos súper bien en el viaje, la pasamos increíble, estuvimos en Piscilago, hicimos muchísimas cosas en esas vacaciones. Aparte de trabajar un montón, porque ella súper disciplinada, o sea, aparte de disciplinada, súper enfocada, ella era o es tal vez una persona que tiene mucha proyección a futuro y que tiene muchas aspiraciones en la parte económica, ¿no? Entonces de mejorar su situación cada vez más, si tiene que hacer sacrificios no le importa. Yo me acuerdo que para esa época se estaba pagando la maestría ahorrando todo lo de los eventos en una alcancía para ayudarse con eso. Y eso es algo que a mí realmente me encantaba de ella, en plan, como el orden que tenía y cómo era capaz de proponerse algo y lograrlo. Bueno, luego yo regreso a Pereira, empiezo a ver mi séptimo semestre y para este séptimo semestre es que yo empiezo a ver 6 materias también y que veo estadística con el mismo profe con el que vi cine. Yo con este profe pues había tenido, digamos, una discusión porque en cine él me puso a mí una nota demasiado baja. En realidad me había puesto a perder cine sabiendo que yo había hecho demasiado por esa película. Como yo era la que tenía que calificar a todos mis compañeros con mi otro compañero, a nosotros nos calificaba era el profe. Y resulta que con la película nos fue muy mal, en plan como que al final casi ni la podemos presentar y esa noche antes de presentarla yo me tengo que amanecer con otros compañeros tratando de rescatar lo que teníamos grabado para sacar una historia adelante. Al otro día se hace la presentación, la historia pues no sale del todo tan bien y por eso él me pone esa nota. Yo me acuerdo que yo me indigné con esa situación porque era el trabajo de todo un semestre y me lo estaba poniendo en un resultado en donde la única que perdía era yo y todos pues obviamente habían ganado y me parecía como injusto y era un profe, pues un profe que genera mucho respeto, se vuelve como el amor platónico de muchas personas también además, como por su forma de ser y por el misterio que carga. Pero ya en ese punto como que no me importa, o sea, cuando yo siento que algo es injusto, yo lo tengo que manifestar y no me gusta quedarme con las cosas. Así que le digo muchas cosas, le hablo de su pedagogía, le digo que lo que él había hecho conmigo pues había sido antipedagógico, bueno, le hablo de muchas falencias que sentía yo que estaba cometiendo con lo de la nota y le digo, pero ¿sabe qué? No importa. Y eso se queda así. Ya cuando al final veo mis notas, él sí me cambió la nota, me puso pues una nota con relación a la que yo le había puesto a mis compañeros y luego me lo encuentro en estadística y yo digo, aquí perdí el año porque además estadística era como el talón de Aquiles en mi carrera. Muchas personas repetían estadística, era lo único que había de matemáticas dentro de la carrera que yo había decidido estudiar. Además era con este profe súper exigente. Entonces ya habían muchos rumores de que era muy difícil pasar y yo ya venía con este antecedente de este encontrón con el profe y yo pensé, no, aquí ya morí. Y todo lo contrario, o sea, el profe súper buena gente conmigo, no sé qué. Obviamente me exigió igual que a todo el mundo, normal y es lo correcto. Yo logré pasar estadística y yo creo que la pasé, no creo que con el super puntaje, pero pues logré pasarla y sacarla adelante. Pero sí que fue una cosa como una situación maluca que viví con respecto pues como a la universidad, porque el resto en todo me iba súper bien y bueno, lo que les había contado también con la otra profe que me esperó para presentar un examen. De resto, la verdad, todo fluía súper. Obviamente con todo lo que conlleva, porque es que nosotros trabajábamos mucho en proyectos. Eso era lo que lo hacía divertido, pero también retador. Ya para diciembre yo vuelvo y viajo a Bogotá a pasar con mi novia una temporada, pero no viajo sola porque Angie se va conmigo a pasar una noche donde ella es la primera vez que Angie viaja en avión y porque de ahí se va a ir para otro lugar a pasar como una semana
con una compañera de la universidad. Yo, como siempre, me pongo a trabajar en los eventos, creo que también hay una feria para ese momento. No es por nada, pero cuando mi novia estaba súper bien conmigo y era centrada y todo lo demás, hablábamos súper bacano, o sea, me encantaba esa parte. Y la verdad, a mí ella me encantaba, o sea, me encantaba como persona, me encantaba estar con ella, a excepción de cuando empezaron a pasar todas estas cosas y yo me empiezo a cargar y ya empiezo a perder un poco como la paz. Nosotras tuvimos un problema también que tampoco recuerdo por qué fue, pero sí me acuerdo mucho que estábamos cerca de su casa y tuvimos una discusión y yo me voy caminando súper rápido y le digo, ¿yo qué hago acá? O sea, ¿yo para qué hago este viaje? ¿Para qué vengo hasta acá? Si me vas a hablar así. Ella tenía una forma muy particular de hablar que a mí me chocaba muchísimo y esto empieza a notarse en la relación, sobre todo más adelante, porque cuando ella tenía ese tono, yo me sentía como súper mal y no sé por qué, no, es algo que aún no comprendo, pero tenía algo que me hacía sentir como muy vulnerable y como que no era mi pareja, sino como mi papá o mi mamá, algo así. Como que me sentía regañada, en plan, algo no tan cómplice. Bueno, total que en esa discusión yo me acuerdo que yo me subo al alimentador, no sé si yo voy primero que ella, o sea, no sé si la dejé como en plan me voy yo y luego ya llega, pero me acuerdo mucho que tuvimos una conversación entrando al conjunto donde ya vivía, yo creo que fue en este mismo año, y yo me acuerdo que yo me siento porque me estoy cuestionando por qué todavía sigo en la relación. Evidentemente, ya como que había pasado lo de esta persona, porque ella se sienta a mi lado y yo me acuerdo que yo me pongo a llorar impresionante y le digo, no sé qué me pasa, o sea, no sé qué me pasa contigo, no sé, yo no soy de dar oportunidades y yo a veces siento que yo no soy la persona para ti, pero no sé, me cuesta darle fin a la relación y yo siento que a veces tú te cansas de mí, de mi situación y tu forma de manifestarlo es como con indiferencia. Bueno, no sé, tenemos una conversación ahí súper trascendental. Ella me pide pues disculpas, no sé qué, y retomamos. Y ya para diciembre, como les decía, pues yo logro tener este detalle con ella. Yo ya de ahí, como el 15 de diciembre más o menos, regreso a Pereira. Ella se va para su ciudad de nacimiento a pasar con su familia, que es como lo tradicional, lo que siempre hacía o hace. Y en diciembre, pues yo obviamente empiezo a trabajar en lo que me salga. ¿Y cómo les parece que pasa algo muy chistoso? Porque yo, pues haciendo animación y eso, me salió una vez una animación de última hora para una novena navideña con gerenciar. La persona encargada de este evento me dice, te necesito, pero te necesito a tal hora, en tal lugar, lo antes posible y te tienes que vestir de duende, o sea, de duende de navideño. Y yo, ah, sí, claro. Resulta que yo mantenía pues sin dinero. Ángele, de gran amiga, siempre que podía me transportaba, me apoyaba, me prestaba, porque Ángele es ese tipo de persona que me sacó muchísimas veces de apuros. Yo llegué a deberle una gran cantidad de dinero que gracias a Dios pues ya le pagué, pero ella fue esa persona incondicional, no solamente con el dinero, sino con su tiempo, con sus consejos, con ayudarme a transitar cosas. De hecho, lo hablábamos en estos días y recordábamos mucho que a veces yo llegaba a mi casa sin saber cómo iba a pagar un recibo o algo así, o estaba muy cargada de qué voy a hacer para solucionar. Y yo tengo un patrón y es que evito que mi mamá y mi hermano sepan. Entonces, ellos me preguntan todo, bien? Sí, todo está bien, no se preocupen, hay que pagar esto. Ah, bueno, no se preocupen, eso se paga. Y como que yo me hago cargo. Entonces, cuando me sentía muy cargada, yo me acuerdo que llegaba a la habitación, casualmente a veces Ángel estaba conmigo y yo me ponía a llorar impresionante un ratico y luego le decía, salgamos sin que me vean para que no sepan que estuve llorando. O también cuando peleaba con mi novia, ¿no? Entonces yo le decía que no se den cuenta, o sea, yo evitaba mucho que ellos se dieran cuenta si estaba pasando un mal rato con mi novia, si algo estaba mal con las finanzas, o sea, todo. Y Ángele fue extremadamente cómplice en ese momento. En la universidad me invitó a muchos cafés, me calmó muchas hambres. De hecho, tenemos una historia chistosa una vez que nos quedamos en la universidad también haciendo un trabajo y era de noche, yo tenía muchísima hambre, no tenía dinero ni nada y ella me invita a un café con leche que nos encantaba además de cierto lugar de la universidad y estamos súper
tranquis tomándonos el café cuando alguien estalla una bomba. Y cuando estallaron la bomba, yo del susto como que brinco y me tiro todo el café encima. Vean, ese día no podíamos parar de la risa. Primero estábamos cansadísimas. Segundo, creo que solo teníamos para esos cafés y fue porque además Angela me lo invitó. Y tercero, o sea, ya era de noche, era súper tarde. Y en vez de enojarnos o frustrarnos por la situación, nos dio fue tentación de risa, o sea, no parábamos de reírnos. Y yo le decía, no, al caído caerle. Y por lo general, también tengo ese patrón, que como que me río y después, si tengo que llorar, lloro, pero vuelvo y me río de la situación, porque como que una forma de afrontar eso es verle el lado gracioso. Bueno, total, que para este evento de gerenciar y que yo iba a leer esta novena, pues yo le digo a Angie, porfa, llévame, no sé qué. Nos vamos, no encontrábamos esa dirección, más perdidas que embolatadas. El señor ya se estaba enojando porque yo nada que llegaba. Y fue llegar y ponerme ese traje pues en la calle, pero pues igual era como encima de mi ropa. Y fue graciosísimo porque además ese traje me quedaba todo grande. Ángel no podía de la risa de verme así. Y salgo yo a leer esa novena y he pegado una gagueada porque yo sufro de los ojos, pero no me gusta usar las gafas y estaba de noche, ya estaba oscuro, bueno, ahí sí había luz, pero igual yo no veía bien y yo me acuerdo que yo hasta como que me salté una parte de la novena. O sea, yo sentí que ahí honestamente hice un trabajo desastroso. Puede que para el resto de las personas haya salido bien, pero uno que sabe cómo es el trabajo y uno que es tan exigente con uno mismo, cuando pasan este tipo de cosas uno se da mucho palo. Y eso me pasó, pero me gané algo de dinero, estuvo bien pago y eso fue como que, uy, como que me ayudó porque seguramente lo necesitaba urgente como siempre. Y Ángele, tan linda, me esperó hasta que se acabó la novena, todo me llevó a mi casa. O sea, Ángele, una gran, gran amiga, pues ya ustedes se han dado cuenta de todo lo que transitamos juntas y eso que no estoy contando todo, pero vivió muy de cerca mi relación, mi situación familiar, la universidad y pues creo que eso nos hizo muy unidas en ese momento, muy, muy, muy unidas. ¿Qué pasó? Que mi novia, en una de esas discusiones que tuvimos y en un cumpleaños de Ángele, que no sé si fue en este año o en el 2020, no fue en este año realmente, le lleva una torta para su cumpleaños y se empieza a hacer amiga de mi amiga. De hecho, ya nos molestaba mucho diciéndole a Ángele que cuando ella no estaba ahí, que Ángela era quien me cuidaba y mantenía diciendo que Ángela era mi segunda novia, en plan porque nos la pasábamos juntas y todo esto, pero en vez de verlo como me voy a poner celosa o así, no, lo que hace es que se vuelve muy amiga de Ángele, algo que con el tiempo pues juega muy en contra. Pero pues de eso se van a dar cuenta más adelante. Bueno, total, esa era como la forma de ser de mi novia. Por el contrario, yo me alegraba de que eso pasara, de que pudiésemos compartir con mis amigos también, pero pasaba una situación diferente por parte de ella. Recuerdo mucho que otra cosa que me marcó fue que una vez nos vimos con una amiga de ella para tomar algo. Y la amiga de ella y yo empezamos a hablar un montón. Yo estaba muy feliz de que la conversación estaba fluyendo porque siento que le estoy cayendo bien a la amiga y siento que mi novia se va a sentir bien por eso. Como que, bueno, se la llevan bien. Y resultó todo lo contrario. Cuando terminamos de vernos y que llegamos para la casa, me acuerdo que me miró y me dijo, me opacaste todo el tiempo. Eso no quiero que lo vuelvas a hacer. Te la pasaste hablando con ella y yo ni participé. Y bueno, fue una cosa como que me había dicho que yo, como que había brillado mucho y ella, yo la había opacado. Y yo me acuerdo que a mí eso también me marcó, que me lo cuestioné. Me acuerdo que incluso tal vez lo comenté con Karen en aquella época y seguramente con Ángele también, pero me sentía como mal porque yo no sabía cómo actuar a veces con mi novia, o sea, yo no sabía si ciertas cosas le iban a agradar o no. Y esa fue una de las situaciones que a mí me conflictó mucho porque pensé, pero a mí antes me alegra que te la lleves bien con mis amigos, a mí antes me alegra si sobresales con mis amigos porque eso fue lo que pasó también con Ángele, ella empieza a sobresalir un montón, ella empieza a invitarla mucho a que hagamos planes y empieza, digamos, de alguna manera a ser muy expresiva, a tomarla también como si fuese su mejor amiga y yo nunca sentí celos de eso o pensé, mi novia quiere sobresalir por encima de mí y para mí lo que pasó esa vez era como si yo fuera una competencia para ella y yo pensaba dentro de mí, ¿cómo puedo yo hacer eso para mi novia si es mi novia? O sea, total, que seguramente también se lo manifesté porque yo sí era muy de comunicar las cosas,
pero aunque se lo manifestaba, eso me quedaba en mi conciencia, en mi corazón y en mi pensamiento, martillándome. Y bueno, básicamente eso. Queen se me enferma también para este año y es una enfermedad que es como fiebre de garrapata, que se pueden morir y yo sufro un montón por esto. Y Ángel empieza a ayudarme a llevarla al veterinario en la moto, me presta también para los medicamentos. Afortunadamente mi perrita se salva, pero con Queen he pasado también varios sustos. Este fue uno de esos y después tiene una recaída porque ya viene un suceso muy importante que nos cambió la vida a todas las personas, yo creo que de muchas maneras, y es la pandemia. Y con la pandemia llegan muchísimas otras cosas. Bueno, antes de cerrar este episodio, que es el último del año 2019, yo quiero decirles con respecto a mi exnovia, que en ese momento era mi novia, que todo lo que les estoy contando, que es malo, no pasaba tan seguido y que cuando pasábamos página teníamos momentos increíbles, o sea, la pasábamos muy bien, fue muy buena conmigo, con mi familia la quiere o la quiso un montón, vivimos muchos momentos bonitos, pero obviamente pues para que entiendan el por qué se acabó la relación o por qué pasaron las cosas como pasaron, es importante no pasar por alto esos detalles que efectivamente van haciendo una brecha y por esa brecha se va yendo muchas cosas. Yo con ella me quería casar, yo me acuerdo que yo le decía mucho casémonos o quiero tener hijos contigo, o sea, yo me imaginaba mi vida con esa persona. Creo que hasta casi el último momento ya fue que me fui dando cuenta que estábamos por caminos diferentes, pero todo eso va pasando así como de una manera muy evolutiva. Y les hago este énfasis porque no quiero que por estar contando esto que estoy contando se vea como que todo fue malo porque no fue así. Lo que pasa es que si uno solo habla de lo bueno, pues uno termina hasta volviendo con esa persona, pero hay que mirar cuáles fueron los contras también y hasta qué punto uno dice, oiga, no, es que definitivamente parece que no estamos mirando para el mismo lado. Bueno, todo esto y mucho más en los próximos episodios. Me cuesta mucho hablar de esto porque en todos, evidentemente, ella fue muy relevante en mi vida, lo sigue siendo de una manera diferente y es difícil porque siempre, todo el tiempo, tengo que estar hablando de ella. Yo casi que hablaba 24/7 con mi novia por teléfono y cuando no era cuando estábamos juntas. Entonces es como que termina siendo una historia como de amor y desamor y de vida también y de universidad y bueno, de tantas cosas familiares que pasan. Y de amistad, porque acá están Ángel, está Karen, está Caro, que Caro es prácticamente familia, en fin. Bueno, gracias por acompañarme en este ejercicio autobiográfico. Les mando un abrazo enorme. Recuerden que si me quieren apoyar, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, me pueden seguir en Spotify, pueden escuchar Hablando por Hablar y compartir los episodios también y calificar el podcast aquí en Spotify. Un abrazo enorme. Yo soy Carol Puentes y nos escuchamos el miércoles con Hablando por Hablar.